Lo vamos a traer con nosotros Phineas, por favor. Buenos días, buenos días. Lo único que saben es español. Vamos a orar. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Guiándonos, hablándonos, Señor, que nuestros oídos espirituales estén abiertos para escuchar tu voz a través de Phineas y a través de mi traducción, Señor. Que no salgamos igual de como hemos entrado, sino que salgamos cambiados, renovados, exhortados, Señor, corregidos, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. No por lo que dice Phineas o por lo que digo yo, sino por lo que dices tú a través de nosotros, Señor. Hoy quiero hacer una oración especial por nuestro pueblo hermano de Venezuela, Señor. Tantos buenos amigos que tenemos ahí, Señor. Tanta gente que está pasando ahorita por dificultades, desgracias, Señor, familiares que no los encuentran. Oramos, Señor, para que tu mano esté sobre esta nación, Señor. Que envíes tú la ayuda, que esa ayuda no la paren, Señor. Que llegue la ayuda, Señor, a estas personas, Padre Celestial, que puedan rescatar todas esas vidas que están en los escombros, Señor. Que puedan llegar los víveres, que puedan llegar la medicina y todo lo necesario, Señor. Yo oro, Señor, para que a través de esto que tú has permitido, Señor, la gente pueda levantar sus ojos, Señor, y honrarte y glorificarte, Señor. Porque sabemos, como la canción que decía hoy, Señor, tú no desperdicias nada, Señor. Todo lo que el enemigo lo quiere hacer para mal, tú lo haces para bien, Señor. Porque tú tienes un plan y un propósito, Señor. Y tu propósito se va a realizar, Señor. Así que oramos por el pueblo de Venezuela, Señor, para que tú los bendigas, Señor, para que tú les des la fuerza y la entereza, Señor, para que ellos salgan adelante otra vez, Señor. Cuídalos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy, como dijimos, va a estar Phineas enseñándonos. Y quiero que por favor abramos nuestros libros, nuestras Biblias, en el libro de Daniel. Vamos a estar en el libro de Daniel. Y voy a dejarlo a Phineas que empiece a hablar y yo voy a empezar a traducir. Phineas. Yeah. I've not had the pleasure of meeting y'all. Tengo realmente el placer de conocerlos a todos. My name is Phineas. Mi nombre es Phineas. I've had the honor of serving alongside Calvary Cobamba Y para mí ha sido un honor servir junto con Calvary Chapo Cajabamba for the past 5 weeks. por las últimas 5 semanas. And I have to say Y tengo que decir that I love y'all as a church. que yo realmente los amo como iglesia. And it is an honor to be here. Y realmente es un honor para mí estar aquí. And it is an honor to present God's Word. Y para mí también es un honor poderles presentar la palabra de Dios. The title of our sermon today El título de nuestro estudio el día de hoy, is Thrown into the Fire. cuando eres empujado al fuego. We will be in Daniel chapter 1 Y vamos a estar en el libro de Daniel capítulo 1 and Daniel chapter 3. y en el capítulo 3 de Daniel también. To give some backstory on chapter 3, Para darles un poquito de historia, un poquito de contexto en el capítulo 3, we see that Jehoiakim vemos que el rey, ¿cómo se llama este rey en español? Joacim, todavía no. Después viene Nabucodonosor, ahorita es Joacim. the king of Judah, Y el rey en este caso, Joacim es el rey de Judá, no de Babilonia. was overthrown by King Nebuchadnezzar. Fue derrocado por Nabucodonosor. Nebuchadnezzar at this time Y Nabucodonosor en este momento was king of Babylon. era el rey de Babilonia. This was by the hand of the Lord, Y esto, por la mano de Dios, which we see that we see Judah be overthrown. que vemos que Judá fue derrotado. If you look at verse 2 with me. Y vamos a leer el versículo 2
del libro de Daniel, Sorry, come on. Sorry. que dice el versículo 1. Yeah, sí. Versículo 1. Dice, y el Señor entregó a Joacín, rey de Judá, en sus manos, junto con parte de los utensilios del templo de Dios, los llevó a la tierra de Sinar, al templo de su Dios, y los depositó en el tesoro de su Dios. So the Lord Entonces el Señor gave the nation of Judah entregó a la nación de Judá into the hands of Nebuchadnezzar. en las manos de Nabucodonosor. And the people of Judah Y el pueblo de Judá were being ruled by the enemies of God. estaba siendo gobernado por los enemigos de Dios. And therefore the nation of Babylon, Por lo tanto, la nación de Babilonia ruling them, los gobernaba. was a nation that worshipped little g gods. Era una nación que adoraba a dioses, pero con D minúscula. We see in verse 3 and 4 Y vemos en los versículos 3 y 4, that Nebuchadnezzar ordered this of the people. vemos en los versículos 3 y 4 que Nabucodonosor ordenó esto al pueblo. Vamos a leer los versículos 3 y 4 que dicen, entonces el rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus oficiales de la corte, que trajera al servicio del rey a algunos israelitas de la familia real y la nobleza, jóvenes sin defecto físico, apuestos, como nosotros, con aptitud para todo tipo de aprendizaje, bien informados, de fácil comprensión y capacitados para servir en el palacio del rey. Debía enseñarles la lengua y la literatura babilónicas. Okay, so now we see King Nebuchadnezzar. Entonces aquí vemos ahora al rey Nabucodonosor, He's wanting to take the young, unblemished men que quería tomar a los jóvenes intachables de Judá, of Judah, ¿no? De Judá, the prime examples, los mejores ejemplos, and twist them y transformarlos into Babylonians, para que se parecieran a los babilonios. to teach them the way of the Babylonians, Quería enseñarles las costumbres babilónicas, the culture, the speech, and the literature. la cultura, la lengua, la literatura. Ultimately, En última instancia, Nebuchadnezzar wanted Judah's men Nabucodonosor quería que los hombres de Judá to look like the men of Babylon, se parecieran a los hombres de Babilonia. even going on to give them their own diet and distinct foods. Incluso llegó a imponerles su propia dieta y sus propios alimentos, That they were commanded to consume. que ellos estaban obligados a consumir. Then in verse 6, we are introduced Y en el versículo 6 se nos presentan to 4 out of the selected men of Judah. 4 de los babilonios seleccionados, ¿no? En realidad 4 de los israelitas que fueron seleccionados por los babilonios, ¿no? Y dice en los versículos 6 y 7, si tienen la Biblia a la mano, entre los escogidos había algunos de Judá, aquí estamos los 4 de Judá, Daniel, Hananías, Misael y Azarías. El jefe de los oficiales les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Beltasar, a Hananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. So now we are introduced to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Entonces ahora ya conocemos a Daniel, Hananías, Misael y Azarías, whose names are now Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. los cuales sus nombres ahora eran Beltasar, Sadrach, Mesac y Abednego. This is wild to me. Esto es interesante para mí. Imagine your neighboring country Imagínense que su país vecino coming in, llegara, taking your land, se apoderara de sus tierras, changing your religion, cambiara su religión, taking your best men, tomara a los mejores hombres and saying, okay, y dijera, you're going to only eat this, ahora solo van a comer esto, you're only going to learn this, no más cuy, solo van a aprender esto, and here's your new God. y este es su nuevo nombre. Daniel, now called Belshazzar, Daniel, ahora llamado Beltasar, spoke up in verse 8.
habla en el versículo 8 y dice, versículo 8, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida. O sea, Daniel decidió no comer la comida que le estaban obligando a comer, ni el vino del rey. Y pidió permiso al jefe de los oficiales para no contaminarse de esa manera. Daniel would not stand to defile himself. Aquí vemos que Daniel no se atrevió a participar, no se contaminó con la comida ni con la bebida. With the food or with the drink. Ya dije eso. Ahí se. Oh, okay. He goes on to ask the chief official for permission Y entonces fue y le pidió permiso al jefe de los funcionarios to not partake of the food. para no comer esa comida. And God caused the chief official Y Dios hizo que el jefe to end up finding favor with Daniel se ganara el favor de Daniel and honoring his request. y accediera a su petición. So Daniel made a deal with the chief. Entonces Daniel hizo un trato con el jefe, So he, diciéndole Shadrach, Meshach, and Abednego, que, bueno, los otros tres muchachos, Sadrach, Misach y Abednego, would only be given vegetables and water. que solo iban a comer verduras y agua, los que se acuerdan el ayuno de Daniel, ¿no? However, the chief was still reluctant Pero el jefe seguía reacio because he feared the king. porque le tenía miedo al rey. This brings me to my first point. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego chose to obey the Lord eligieron obedecer al Señor rather than man. antes que a los hombres. Escuchen bien, eligieron obedecer al Señor antes que a los hombres. At the end of the allotted time, Al final del tiempo from the chief, que el jefe les había dado, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego appeared more healthy and handsome se veían más sanos, and presentable más guapos y presentables than those who ate the royal food. de aquellos que habían comido la comida del rey. They chose not to defile themselves. Eligieron no sucumbir al temor del rey, They chose not to fall into the fear of the king, de los guardias ni de los jefes, but instead decided to fear and obey the Lord. pero en lugar de eso ellos decidieron temer al Señor. Not only did they appear healthier and more handsome, No solo se veían más sanos y guapos, sino que, but it states in verse 19, pero como menciona el versículo 19, vamos al versículo 19, dice, el rey habló con ellos y no habló a nadie igual que a Daniel. No halló a nadie igual que a Daniel, Hananías, Misael y Azarías. Así que entraron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia sobre el cual el rey los consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y encantadores de todo su reino, y Daniel permaneció allí hasta el primer año del rey Ciro. so not only were they better looking in appearance, Entonces, no eran solamente más sabios y entendidos, they were wiser and more understanding. ellos eran de mejor conocimiento, de mejor sabiduría. The king found them to be 10 times better Dice que el rey los consideró 10 veces mejores than all the magicians and enchanters in the whole kingdom. que todos los magos y encantadores de todo el reino. Even Nebuchadnezzar, Incluso Nabucodonosor, who didn't know that they had not eaten his food sin saber que no habían comido y seguido sus reglas, and followed his rules, was impressed and amazed by their appearance quedó impresionado y asombrado por su apariencia and their wisdom. y sabiduría. This shows when we choose to obey God rather than man, Esto nos demuestra, iglesia, que cuando elegimos obedecer a Dios y no a los hombres, we not only find favor with God, no solo hallamos el favor de Dios, but he also chooses in his obedience sino que el Señor también elige usar eso para bendecirnos. to bless us and do the work within Ahí us. se ve. Okay. Daniel was honored and remained in the courts of the king into the first years of King Xerxes. Daniel fue honrado y permaneció en la corte del rey hasta el primer año del reinado de Ciro. Now that we have some backstory on Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Y ahora que conocemos a estos 4 muchachos, please turn to me to chapter 3. vámonos al capítulo 3 Look at verse 1. y vamos a leer el versículo 1.
¿Cuál es el versículo? Should be 3:1 on the next page. Next page. 4 and 6. Ooh, I don't know if it printed off. Ok, pásame una Biblia por ahí rapidito. Pásame una Biblia. Ok, no le hemos apuntado el versículo 1, It's just 1 through 3. del 1 al 3, que dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 26 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Durai, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Amén. Now we see that Nebuchadnezzar Entonces, ahora vemos que Nabucodonosor is still in reign and king over Babylon. seguía en el reinado, seguía como rey del reinado de Babilonia, And in his own strength, y en su propia fuerza, he has made an enormous golden idol. él había mandado construir una enorme estatua de oro, And he has summoned all the people in the land y había invitado a todos la gente de su tierra to hold a dedication. para hacer una dedicación. Looking on at verse 4 through 6, Y vamos a leer ahora los versículos del 4 al 6 que dicen, entonces el heraldo proclamó a voz en grito, naciones y pueblos de toda lengua, esto es lo que se les ordena hacer. Una orden del rey, ¿no? Tan pronto como oigan el sonido de la trompeta, la flauta, la citara, la tira, el arpa, la gaita y toda clase de música, deben postrarse y adorar la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Quien no se postre y adore será inmediatamente arrojado a un horno de fuego ardiente. now it is commanded for every nation Entonces ahora bien, se ordena a toda la nación, in every language toda lengua, that as soon as you hear the sound of the horn que al oír el sonido de la trompeta, and the flute and the music, la flauta y la música, you are to drop to your knees and worship a golden idol, te postres de rodillas set up by man, y adores a un ídolo de oro erigido por el nombre, that is not breathing or living. que no respira ni vive, It's just an idol. sino que es un ídolo. What's even crazier is Lo más descabellado es the consequence la consecuencia de no postrarse for not bowing down and worshiping y adorar the idol, al ídolo, which is being thrown into a fiery furnace. será arrojado a un horno de fuego. The consequence for not worshiping something that is not real La consecuencia de no adorar algo que no es real is being burned to death. es la muerte, es ser quemado vivo. Looking on at verse 7, Y viendo en el versículo 7 dice, por tanto, al oír el sonido de la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa y toda clase de música, todas las naciones y pueblos de toda lengua se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. En ese momento algunos astrólogos se presentaron y denunciaron a los judíos y les dijeron, que vive el rey para siempre, su majestad ha decretado que todo aquel que oiga el sonido de la trompeta, la flauta, la cira, y toda clase de música, deberá postrarse y adorar la imagen de oro, y quien no se postre y adore, será arrojado a un horno ardiente. again, he's reinstating Aquí se reitera that whoever does not show respect que quien no muestre respeto and praise to this golden image ni alabanza a esta imagen de will oro, be thrown into a fiery furnace. será arrojado al horno de fuego. But when we are also being introduced to some astrologers, Pero cuando también nos presentaron algunos astrólogos, it was said se dijo they came forward to denounce the Jews. que se presentaron para denunciar a los judíos. Denouncing being translated here too, Denuncia se traduce como bringing charges out towards them as false teaching and false belief. presentar acusaciones de falsas enseñanzas y falsas creencias. So also during this time,
Así que durante este tiempo of this golden idol being made que se fabricó este ídolo de oro and the people being forced y se obligó a que el pueblo lo adorara, to worship something that is not real, también había quienes decían, there's also people coming out and saying, había gente que también venía y decía, the Jews, si los judíos they speak falsely. mienten, And their teachings, sus enseñanzas they're also false. y creencias no son reales, And their beliefs are false also. y sus creencias son falsas también. Continuing to look on at verse 12. Interesante recalcar, que nos estamos yendo muy rápido, just one second, You good? que después que se dio el decreto, ¿no?, y la construcción y se obligó a que toda la nación, toda raza, toda lengua tenía que adorar a este Dios, vinieron los astrólogos y los oficiales del reino babilónico a acusar a los judíos, especialmente a estos 3 jóvenes, de que no estaban arrodillándose cuando sonaba la música y adorar a este ídolo, ¿no? Y justamente dice aquí en el versículo 12, pero hay algunos judíos, dijo algunos judíos, porque otros judíos sí, o sea, a pesar de ser judíos, sí se inclinaron a adorar a este ídolo. Pero dice, algunos judíos a quienes has puesto al frente de los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, que no te hacen caso, majestad. No sirven a tus dioses ni adoran la imagen de oro que has erigido. Escuchen bien. Dale, go. Now we see that the astrologers are saying Entonces aquí vemos que los astrólogos están diciendo that there are some Jews que hay algunos judíos that are not obeying Nebuchadnezzar. que no están obedeciendo al rey Nabucodonosor. And those Jews Y esos judíos are Shadrach, Meshach, and Abednego. son Sadrach, Mesach y Abednego. 3 out of the faithful 4 3 de los 4 fieles from chapter 1 del capítulo 1 who chose to honor the Lord instead of honoring King Nebuchadnezzar, que eligieron honrar al Señor en lugar de honrar al rey Nabucodonosor, to whom the Lord blessed, a quien el Señor bendijo con gran sabiduría y entendimiento, giving all 3 dándoles a estos 3 great wisdom and understanding. sabiduría y entendimiento. Now we see them being brought back up Ahora vemos que los presentan delante del rey by these astrologers, por estos astrólogos, saying to the king, diciéndole al rey they pay no attention to you. que no te están haciendo caso, rey, no They te need- obedecen. They neither serve your gods nor worship the image of gold. Ellos tienen que obedecer y servir a tu Dios. The astrologers Los astrólogos are trying to provoke Nebuchadnezzar están tratando de provocar la ira de Nabucodonosor to anger with Shadrach, Meshach, and Abednego. para que esté en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. We see the very thing take place in verse 13. Y vemos en el versículo 13, vamos al versículo 13, que dice, enfurecido Nabucodonosor mandó llamar a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres fueron llevados ante el rey. Now we see Nebuchadnezzar Y vemos a Nabucodonosor filled with a furious rage. lleno de furia, And he summons Shadrach, Meshach, and Abednego llamando a estos 3 muchachos to be brought before him. para que comparezcan ante él. Looking at verse 14 now, Y viendo en el versículo 14 dice, aquí el rey les pregunta, ¿no? Los confronta, como decimos. ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que he erigido? Go up to the 15. I'll say this real quick. Nebuchadnezzar is filled with rage Nabucodonosor está lleno de cólera, de ira, and questions all 3 of them. y los cuestiona a estos 3. Is it true that you do not serve my gods Es cierto que no sirves a mis dioses, no sirven a mis dioses, or worship the image of gold? o no están adorando la imagen de oro. In anger, Y en cólera, en ira, now commanding in the very next verse, Nabucodonosor dice en el siguiente versículo, en el 15, without giving them any time to respond, sin darles tiempo para que respondan, ¿no? Sin darles tiempo para que les respondan, les dice,
cuando oigan el sonido de la trompeta, la flauta, la citara y todo lo demás, si están dispuestos a postrarse y adorar la imagen que he hecho, bien. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. ¿Qué Dios podrá entonces librarlos de mi mano? ¿Les dice? ¿No? Oh. Nebuchadnezzar now commands all the musicians Entonces el rey Nabucodonosor mandó a todos los músicos to start playing, que empiecen a tocar, and in many respects, burlándose mocking Shadrach, Meshach, and Abednego. en muchos sentidos de estos tres muchachos, Sadra, Mesach y Abednego. Then we finally see their response Y finalmente vemos la respuesta de estos tres in verse 16 and 18. en el versículo del 16 al 18 cuando dicen, aquí están los jóvenes respondiéndole, sin temor, a este rey Nabucodonosor. Rey Nabucodonosor, le dicen, no necesitamos defendernos ante usted en este asunto. Si nos arrojan al horno de fuego, el Dios, escuchen bien esto, el Dios con D mayúscula, a quien servimos, puede librarnos de él. Y nos librará de la mano de su majestad. Pero aun si no lo hace, queremos que sepa, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la imagen de oro que ha erigido. Wow, tremendo. We immediately see a boldness and a confidence Vemos aquí de inmediato la astucia y la confianza from all three of them, de estos tres muchachos. saying, we do not need to defend ourselves. Que ellos le dicen al rey, no necesitamos defendernos. This is a confidence Esta confianza that can only be achieved with one thing, solo se puede alcanzar con una cosa. a security not being found in the approval and fear of man. Una seguridad que no se encuentra en la aprobación, el temor o el hombre, But a security found in God. pero es la seguridad que se encuentra en Dios. A security not rooted in the approval of those around, Una seguridad que no se basa en la aprobación de los demás, but a security found in the Most High. sino en el Altísimo. This is what Shadrach, Meshach, and Abednego Esto es lo que Sadrach, Mesach y Abednego display, demuestran going on and saying, al afirmar, if we are thrown into the furnace, si nos arrojan al horno, the God we serve is able to deliver us. el Dios al que servimos puede librarnos. Their faith in God Su fe en Dios is worthy of taking note of, es digna de admiración, knowing that the Lord pues saben que el Señor is capable of Es delivering capaz. them, de librarlos, but also pero también it says they know if the Lord's will que incluso si el Señor no los libra, is to not deliver them, no se arrodillarían ante el ídolo de oro. that they will still not bow to the golden idol. Ya, ese. Okay. They are so firm in their faith, Son tan firmes en su fe knowing that standing in their faith could possibly cost them their own life, que saben que mantenerse firmes en ella podría costarles la vida, but they are confident in one thing, pero estaban seguros de una cosa, confident in God. tenían la confianza en Dios. Now for me, Ahora, para mí, it's a daily battle. no sé para ustedes, pero para mí es una lucha diaria. Sometimes to not live for the approval of man, A veces casi no vivir por la aprobación de los hombres, the day where my flesh is strong, en los días en que me dejo llevar por mis impulsos and I'm not walking in the Spirit. y no camino en el Espíritu. It becomes overwhelming. La situación se vuelve abrumadora. It is almost that I feel trapped, Es como si me sintiera atrapado, that my life should be approved by those around me. creyendo que mi vida debe ser aprobada por los demás. It is sometimes hard, Pero siempre recuerdo but I try to quickly remind myself y trato de recordarme a mí mismo of the truth, la verdad. which brings me to my second point. Lo que me lleva a mi segundo punto. We are called to live for the audience of one. Punto número 2. Estamos llamados a vivir para la audiencia de uno solo. This means not living Esto significa for the person to the left or to the right, no vivir para lo que piensen de mí los demás. not caring what they think about me, No me importa lo que piensen los demás, but living for the audience of our Heavenly Father. sino vivir para la presencia, para la audiencia de nuestro Padre Celestial. Now, I wish I could tell you
Ojalá pudiera decirles This is a one-time laying of down que esto es una entrega total del corazón of the heart, que se hace una sola vez, but it's not. pero no es así. It gets easier, Se vuelve más fácil, but for me, pero para mí it's still a daily surrenderance. sigue siendo una entrega diaria. Now going back to Shadrach, Meshach, and Abednego, Entonces, volviendo a Sadrach, Mesach y Abednego, we see in verse 19 through 21. vemos en los versículos del 19 al 21 del capítulo 3 que entonces dice, Nabucodonosor se enfureció con Sadrach, Mesach y Abednego. No era para menos, ¿no? Y cambió su actitud hacia ellos. Antes tenían favor con el rey, los había visto guapos y en buena salud cuando habían hecho la dieta, y les dio todo, y ahora cambió de parecer, ¿no? Y ordenó, incluso, dice aquí, que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Y mandó a algunos de los soldados más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al fuego, al horno ardiente, dice, ¿no? Así que estos hombres, vestidos con sus túnicas, pantalones, turbantes y demás ropas, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Nebuchadnezzar was now furious with them, Nabucodonosor estaba furioso con ellos. demanding the furnace be heaten up Ordenó que el horno se calentara 7 veces más, 7 times hotter than usual, 7 veces más de lo normal, for the way Shadrach, Meshach, and Abednego por la firmeza de Sadrach, Mesach y Abednego en su fe. were standing firm in their faith. Ellos se pararon firmemente en su fe. Now being tied up, Los ataron clothes and all, con sus ropas, and thrown into the blazing furnace, los arrojaron a un horno ardiente for not bowing down to a golden image. por no haberse postrado ante esta estatua de oro. The men that threw them in the fire, Las personas o los hombres que los arrojaron al fuego, it says they were burned alive dice que ellos murieron vivos, fueron quemados vivos, just by throwing them in. solamente por tirarlos al fuego. Looking at verse 22 and 23. Entonces vemos ahora en los versículos 22 y 23 que dice, la orden del rey era tan urgente y el horno tan caliente que las llamas mataron a los soldados que capturaron a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 hombres atados cayeron en el horno ardiente. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, wanting to make a point so bad, cegado por la ira, quería realmente dar un punto, ¿no? he sacrificed his own men Sacrificó a sus propios hombres to throw Shadrach, Meshach, and Abednego in the fire. para arrogar a estos 3 jóvenes, Blinded by his rage, cegado por su ira, all for bowing down to a false god. todo por haberse postrado ante un Dios falso. Now Shadrach, Meshach, and Abednego, Perdón, todo por no haberse postrado ante un Dios falso. we see them in the fire in verses 24 through 26. Ahora los vemos a estos 3 jóvenes ya dentro del fuego, dentro del horno, dice. Entonces, el rey Nabucodonosor se puso de pie asombrado y preguntó a sus consejeros, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Ellos respondieron, ciertamente, majestad. Él dijo, miren, veo a 4 hombres caminando en medio del fuego, desatados e ilesos. Incluso dice, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó entonces a la abertura del horno ardiente y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan aquí. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Now while Shadrach, Meshach, and Abednego were in the fire, Y mientras estos jóvenes estaban en el fuego, Nebuchadnezzar asked in confusion, Nabucodonosor preguntó confundido. were there not only 3 men in the fire? No solamente había 3 hombres en el fuego. His advisors responded, certainly, Sus consejeros respondieron, ciertamente, Your majestad. Majesty. Ujú. He responded, look, I see 4 men Y él replicó, miren, veo a 4 hombres walking around, and the 4th looks like the Son of God. caminando alrededor del horno y a un cuarto que se parece al Hijo de Dios. I'm sure at this time, Estoy seguro de que en ese momento Nebuchadnezzar was so confident Nabucodonosor está tan seguro that as soon as they were thrown in the fire, de que tan pronto como los arrojaban al fuego, they'd be burnt to a crisp. se quemarían por completo. So he was probably extremely shocked
Si ahora estaba sorprendido, en shock, como dicen, to see all three men, al ver a estos tres hombres and now a fourth. y a un cuarto, He was probably confused. estaba confundido. Now, while Shadrach, Meshach, and Abednego Mientras Sadrach, Mesach y Abednego were in the fire, estaban en el fuego, the Son of God was with them. el Hijo de Dios estaba con ellos. It also says in the Septuagint, También se dice en la versión super gigante, the earliest translation of the Bible, la traducción más antigua de la Biblia, that they were singing praises while in the midst of the fire. que en esta traducción dice que mientras estaban en el fuego ellos estaban cantando alabanzas. So while Shadrach, Meshach, and Abednego Y mientras que Sadrach, Mesach y Abednego were in the midst of the fire estaban en el medio del fuego with the Son of God, con el Hijo del Hombre, they de Dios, chose to sing praise. ellos optaron por Should that- cantar alabanzas. Should that not also be true for our own lives? ¿Acaso no debería ser así también en nuestras propias vidas? Should we choose to sing praises ¿No deberíamos elegir cantar alabanzas in the midst of our trials en medio de nuestras pruebas y sufrimientos? and in our sufferings? Amén. Looking at 1 Peter 1, 6 through 7 now. Vamos a leer dos versículos en Primera de Pedro 6 y 7 que dicen, Primera de Pedro 6 y 7, ¿ya están ahí para leerlo? Primera de Pedro 6 y 7 dice, en todo esto se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción en diversas pruebas. Estas pruebas vienen para que la autenticidad de su fe, que es más valiosa que el oro, el cual perece aunque sea refinado por el fuego, redunde en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se manifieste. Primera de Pedro, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo leo de nuevo? ¿Ya lo entendieron? Yeah. Ok, go ahead. I love how these two verses mirror what Shadrach, Meshach, and Abednego were doing. Me encanta cómo estos dos versículos reflejan lo que estos tres jóvenes estaban haciendo. Rejoicing in the trial, Regocijándose en la prueba, rejoicing in the midst of the fire. regocijándose en medio del fuego, Also, también while in the presence of the Son of God. estando en la presencia del Hijo de Dios. We need to take note of this. Y tenemos que tomar nota de esto. Praising in trials is not the natural reaction, Alabar en las pruebas at least for me. no es la respuesta natural, por lo menos para mí. My natural response Mi respuesta natural is for me to shut down and feel defeated. es cerrarme y sentirme derrotado. But we have to choose Pero debemos elegir to praise, alabar, which brings me to my third point. lo que me lleva a mi tercer punto. We are called to praise Estamos llamados a alabar when in the midst of the fire. cuando estamos en medio de la adversidad. Choosing, Estamos llamados a alabar cuando estamos en medio de la adversidad. choosing to praise Elegir alabar, and taking comfort consuélate, in the midst of the fire, te consuela en el medio del fuego, and knowing in your heart conociendo tu corazón that He's still with you. y sabiendo que Él está contigo. He's with you when you choose not to please man. Él está contigo cuando escoges no complacer a los hombres And you choose to be obedient to God. y escoges ser obediente a Dios. Now going back to Shadrach, Meshach, and Abednego, Entonces, volviendo a Sadrach, Mesach y Abednego, wrapping up the passage now in 27 through 29. vamos a ir a los pasajes del 27 al 29, versículos 27 y 29 del capítulo 3, que dicen: Y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se agolparon a su alrededor. Vieron que el fuego no les había hecho nada. Ni un solo cabello de sus cabezas se había chamuscado. Sus vestiduras no se habían quemado. Y no olían a humo. Cuando uno está cerca de una fogata, ¿no? Como una parrilla. Entonces, Nabucodonosor dijo, no le quedó más. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha rescatado a sus siervos.
Confiaron en él y desafiaron la orden del rey. Y estuvieron dispuestos a dar sus vidas antes que servir o adorar a cualquier otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, decreto que el pueblo de cualquier nación o lengua que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas convertidas en escombros, porque ningún otro Dios puede salvar de esta manera. ¿No creen? Amén. All of King Nebuchadnezzar's satraps, governors, and royal advisors Todos los oficiales reales del rey Nabucodonosor looked down into the furnace, miraron hacia el horno, seeing all three men, vieron a los tres hombres untouched, salir stepping out of the fire. ilesos del fuego. Their robes were not scorched, Sus vestiduras no estaban chamuscadas, nor did they even smell like fire, ni siquiera olían a humo. completely and utterly unharmed. Estaban completamente ilesos. Nebuchadnezzar now Nabucodonosor ahora, says, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, Nabucodonosor dijo entonces, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, who has sent an angel to his servants. que ha enviado un ángel a sus siervos. They trusted in him and defied the king's command, Confiaban en él y desafiaron la orden del rey and they were willing to give up their own lives." y estaban dispuestos a dar sus vidas. Now, King Nebuchadnezzar, Ahora el rey Nabucodonosor recognizing reconoce al único the one true God, Dios verdadero. he himself, Y él mismo now giving praise to God, alaba a Dios, when no a la imagen de oro. right before this, Antes de eso, he was giving praise to the golden image, él adoraba a la imagen de oro. seeing and witnessing the true power Y al ver y presenciar el verdadero poder of the only God in control. del único Dios que tiene el control, Not blinded by his pride ya no está cegado por su orgullo or his anger, o su ira, but I'm sure in shock of what he just witnessed. pero seguramente quedó conmocionado por lo que acababa de presenciar. He himself goes on, Él mismo sigue adelante, gives praise to God, continúa alabando a Dios and commands his people y ordena a su pueblo of this. lo siguiente. Therefore, Por lo tanto, I decree that the people of any nation or language decreto que todo aquel pueblo de cualquier nación o lengua who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego que hable en contra del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego be cut into pieces, sea descuartizado and their houses be turned into piles of rubble. y sus casas reducidas a escombros, porque ningún otro Dios puede For no other God can Puede. save in this way. salvar de esta manera. Now the king of Babylon, Ahora el rey de Babilonia, who was previously worshiping idols, que adoraba ídolos, recognizing and defending God, reconoce y defiende a Dios and commanding his people to respect God. y ordena a su pueblo que lo respete. Furthermore, there's a consequence Y si no lo hacen, va a haber consecuencias. if they don't. They'll be cut into pieces, and their houses be torn into pieces, under rubble. Serán descuartizados y sus casas reducidas a escombros. Now King Nebuchadnezzar is showing honor to Shadrach, Meshach, and Abednego, Ahora el rey Nabucodonosor demuestra su honra a Sadrach, Mesach y Abednego. in the final verse of chapter 3. En el último versículo del capítulo 3, el versículo 30, diciendo: Entonces el rey enalteció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. This brings me to my final point. Y eso me trae a mi último punto. ¿Dónde está? I had to add it. Ah, ya se va a ayudar. Yeah. Bien. Ok, y eso me trae a mi último punto que se le acaba de ocurrir en este momento. When we live for the audience of one, Cuando vivimos para la audiencia de uno, the Lord chooses to bless. el Señor escoge bendecirnos. Now, it might not be the way that we want, Y quizás no sea de la manera que nosotros queremos, or blessed according to our plans, o que seamos bendecidos de acuerdo a nuestros planes, but He does choose to bless pero Él escoge bendecirnos. de when we cualquier stand manera. firm in our convictions. Cuando nos paramos firmes en nuestras convicciones. I want to leave you with one thing Y quiero dejarles con una sola cosa, that we can take away from Shadrach, Meshach, and Abednego. que realmente podemos llevarnos de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. They constantly lived Ellos constantemente viven for the audience of one, para la audiencia de uno, from obeying the Lord obedeciendo al Señor,
but not defiling themselves with the royal food, y no se dejaron convencer por la comida real, nor to bowing down to the knee to the golden idol. ni siquiera se inclinaron a alabar a esta estatua de oro. So what is God asking you not to bow the knee to? Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor ahora que no se arrodillen ante qué? Where is God asking you to step out in boldness? ¿Dónde está Dios que les pide que se paren firmes? Even when it costs you relations with man, Aun cuando les pueda costar relaciones, ¿no?, con personas, man's respect or man's approval. o el respeto de personas, o el apruebo de personas. I know for me, Yo lo sé por mí. the Lord's been convicting me all week. El Señor me ha estado, mientras estudiaba esto, el Señor me ha puesto convicción en mí, And I struggle to obey. y yo realmente me cuesta obedecer, But it's in the obedience pero es en la obediencia, and living for the audience of one en vivir para la audiencia de uno, that there is true freedom. que hay verdaderamente libertad. And the Lord always shows up. Y el Señor siempre se aparece en el momento preciso. Amén, amén, amén. Gracias, Phineas. Thank you, Phineas.